Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes abrimos con el presidente ucraniano Zelensky, que no para de buscar apoyos en persona y por toda Europa. Este fin de semana ha estado en Italia, Alemania y Francia y este lunes se encuentra en Reino Unido. Zelensky ha llegado en helicóptero militar al Palacio de Chequers, donde se ha reunido con el primer ministro Rishi Sunak. Ambos abordaron la seguridad a largo plazo de Ucrania para que el país pueda defenderse de futuras agresiones rusas. Zelensky le pidió aviones de combate, algo complicado de proporcionar, según Sunak, debido a que es necesario formar a los pilotos. Reino Unido se comprometió a enviar armamento de largo alcance. Por otro lado, habrá segunda vuelta en las elecciones turcas debido a que ninguno de los candidatos ha superado el 50% de los votos. A la espera de los resultados oficiales, Erdogan ha logrado un 49,4% en las presidenciales, un dato con el que perdería la mayoría absoluta, pero mucho mejor que lo que preveían las encuestas. En Tailandia ha ganado de forma inesperada el partido reformista de la oposición Move Forward, que se ha propuesto hacer una coalición de gobierno con otros 5 partidos y que ha señalado que el pueblo no permitirá otro golpe de Estado. Mientras que en Gaza, Israel y Palestina mantienen su débil tregua, en la Cisjordania ocupada, las fuerzas israelíes mataron a un palestino e hirieron a otro en una nueva incursión militar. Entre tanto, continúan los combates en Sudán, un mes después del inicio de la rebelión militar. Vamos con los titulares. El 99% de los votos escrutados envían a Turquía a una segunda vuelta para decidir quién será el próximo presidente, si el actual cabeza del país o el líder de la oposición. Al menos 6 muertos y 700 heridos por el paso del ciclón Mocha en Birmania. Una de las zonas más afectadas es la de los campamentos de refugiados rohingya en Bangladesh. Partidos de la oposición logran una amplia mayoría en Tailandia a la espera de cerrar acuerdos para formar gobierno. El Reino Unido entrenará a pilotos ucranianos. El presidente ucraniano aterrizaba en helicóptero en Chequers en una visita no anunciada al Reino Unido como parte de su gira para conseguir más armamento para la inminente contraofensiva ucraniana. El Reino Unido ha dado todo su apoyo, pero hay algunos problemas para el envío de aviones, pieza clave para el ejército ucraniano. It is not a straightforward thing, as Vladimir and I have been discussing, to build up that fighter combat aircraft capability. It's not just the provision of planes, it's also the training of pilots and all the logistics that go alongside that. Now, the UK can play a big part of that. One thing we will be doing, starting actually relatively soon, is training of Ukrainian pilots. Entre los misiles que recibirá Ucrania se encuentran los temidos Storm Shadow, los primeros misiles de largo alcance entregados por un gobierno occidental. Para Zelensky no hay duda, el Reino Unido, donde también han recibido entrenamiento militar miles de soldados ucranianos, está a la cabeza en entregas de material armamentístico. La contraofensiva de las tropas ucranianas se retrasa indefinidamente. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se necesita algo más de tiempo y el suministro de equipos y armas por parte de Occidente debe continuar. In this situation, you cannot have enough. Simply put, it's always better to have more, and especially with ammunition, both sides have been running quite low. It's well possible that munition is at the moment the bottleneck that Zelensky wants to widen before actually risking the lives of his soldiers. El propio líder ucraniano sigue insistiendo en que el éxito de la operación y de la guerra en su conjunto se verá facilitado por cualquier ayuda que se pueda prestar. Коли Україна хоче зброї, ми говоримо не тільки про патрони, ми говоримо про серйозні, не лялькові якісь санкційні пакети, а серйозні потужні пакети. Тому що санкції – це також зброя, тому що санкції вплинули на економіку Росії, як би там не було, як би вони не обходили, але уповільнилось виробництво зброї Російської Федерації. І це факт. Sin embargo, los observadores occidentales no descartan que las declaraciones de Zelensky quieran hacer creer a Moscú que la contraofensiva se va a retrasar. We have to understand what exactly a counter-offensive is. I mean, I think often the image is a kind of shock and awe moment where all of the tanks roll forward, but actually the counter-offensive itself is a long-term process. And I would argue that the fact the counter-offensive by Ukraine has already started. What they're trying to do is shape the battlefield at the moment. They're pulling the Russian forces in different directions. They're trying to find gaps. They're probing. They're moving their forces around.
Recientemente el Reino Unido dijo que enviaría a Ucrania misiles tácticos, las armas de mayor alcance que jamás se hayan suministrado a Kiev. La ausencia de Alexander Lukashenko en actos públicos dispara las alarmas sobre su estado de salud. El presidente de Bielorrusia no ha aparecido en público desde el pasado 9 de mayo, cuando asistía junto a Vladimir Putin al tradicional desfile militar del Día de la Victoria en Moscú. Tras varios días de incomparecencia pública, los rumores se intensificaron este domingo, Día de la Bandera, el escudo y el himno de Bielorrusia, ya que el mandatario no apareció para conmemorar esa fecha. Según aseguró ese mismo día uno de los líderes opositores de Bielorrusia en el exilio, el exministro de Cultura Pavel Latushko, Lukashenko padece una infección vírica severa. Todas estas armas han sido entregadas al gobierno serbio voluntariamente por ciudadanos que las tenían en sus casas, muchos de ellos de forma ilegal y algunos desde que acabó la guerra de los Balcanes. El presidente serbio, el populista Aleksandar Vučić, visitó la exhibición de este arsenal compuesto por 13.500 armas. El gobierno serbio lanzó una campaña para recogerlas tras 2 tiroteos masivos que dejaron 17 muertos a principios de mayo. Entre las armas incautadas hay fusiles, ametralladoras e incluso granadas antitanque y lanzacohetes. Turquía decidirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, y el líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu. Con el 99% del escrutinio, los resultados dan una ligera ventaja a Erdoğan, al que la oposición ha acusado de interferir en la votación. 87% of Turkish citizens went to the polls yesterday, and it was a nail-biting election eve after the results started pouring in. First, they showed a comfortable lead for Mr. Erdogan, but later this advantage started melting down very slowly, and at around 10 p.m. it fell below 50%. So the preliminary results, still preliminary, say that the incumbent president has won 49.3% of the votes and Mr. Kılıçdaroğlu 45%. When it comes to parliament, the AK party has lost 28 seats, but overall the governing alliance will retain its majority. En octubre de 2020, el sistema judicial griego parecía haber dado el golpe definitivo a la agrupación de extrema derecha más radical de Grecia. Los líderes de Amanecer Dorado fueron condenados a duras penas de prisión. Jueces aceptaron las acusaciones de que la formación neonazi, con gran número de votos durante varios años, era nada menos que una banda criminal que operaba bajo la tapadera de un partido político. Βρισκόμαστε στο σημείο που πριν από σχεδόν 10 χρόνια τα διαβόητα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, που την εποχή εκείνη τρομοκρατούσαν τις λαϊκές συνοικίες του Πειραιά, δολοφονούσαν τον ράπερ και ακτιβιστή Παύλο Φίσα. Όπως αποδείχθηκε, ήταν η αρχή του τέλους για το νεοναζιστικό μόρφωμα. Ένα τέλος που επισφραγίστηκε με την εκλογική αποτυχία του 2019, αλλά και την καταδικαστική απόφαση του εφετείου Αθηνών λίγους μήνες αργότερα. Αν και οι εποχές έχουν αλλάξει, τα κηρύγματα μίσους της Χρυσής Αυγής, που διαμορφώθηκαν κυρίως την εποχή των μνημονίων, αλλά και στο απόγειο της μεταναστευτικής κρίσης, βρίσκουν ακόμα εδώ ευικοαότα. En la ciudad de Nikea, una de las células de asalto más activas de Amanecer Dorado operaba ya durante los años anteriores a que la agrupación tuviera representación parlamentaria. Ο πληθωρισμός που μεγάλωσε δυσκολεύοντας την καθημερινότητα του καθενός. Το αντισυστημικό κομμάτι που βγήκε και με τα τέμπη, το οποίο όμως είναι μια πραγματικότητα διαχρονική, είτε τη διαβάσεις από τα δεξιά, είτε τη διαβάσεις από τα αριστερά, ότι το κράτος δεν λειτουργεί και δεν παίζει το ρόλο του. Ξανασυσπυρώνει αυτό το κομμάτι σε μια προσπάθεια να μπει στο πολιτικό παιχνίδι. Ilias Kasidiaris, antaño alto cargo de Amanecer Dorado y condenado por la actividad delictiva de la organización, hizo campaña desde la cárcel. Έκανε μια μεγάλη προεκλογική εκστρατεία από τη φυλακή και εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί του επιτράπηκε να επικοινωνεί, να χρησιμοποιεί λογαριασμούς στα social media, να κάνει ομιλίες μέσα από το κελί του. Θέλει να είναι μια επόμενη μέρα για την ακροδεξιά. Πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έστω και με παλινοδίες και καθυστερήσεις τελικά βρέθηκε ένας τρόπος θεσμικά λογικός για να μην πάρει μέρος στις εκλογές. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει κλείσει, τώρα περνάει σε μια άλλη πολύ πιο δύσκολη φάση. Hoy Amanecer Dorado no existe como partido político y no se han registrado incidentes violentos en los últimos años.
El frágil alto el fuego entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza se mantiene, pero los daños causados por los ataques aéreos israelíes son considerables. El martes, aviones israelíes mataron a 3 altos mandos de la Yihad Islámica en respuesta a anteriores lanzamientos de cohetes desde la franja. En esta escalada han fallecido 33 personas en Gaza, al menos 15 civiles, de los cuales 6 eran menores. Los habitantes de Gaza rebuscan en los escombros de sus hogares cualquier cosa que puedan salvar. شغل ولا دار ولا سكن ولا حياة مستقرة ولا أمان ولا شيء. إيش عاملين لهم إحنا ولا حاجة. ناس غلابة في حالها. بدهم يستهدفوا بيت يستهدفوا على قد البيت، ليش كل الحي يتدمر ليش؟ Israel ha reabierto sus 2 pasos fronterizos con la franja, cuyo cierre había afectado a los palestinos con permiso de trabajo o autorización para acceder a tratamientos médicos esenciales no disponibles en el empobrecido territorio. La medida también ha permitido la entrada de camiones de combustible que ahora pueden abastecer a la central eléctrica de la franja. Mientras tanto, en el sur de Israel, los habitantes de Askelon se relajan en la playa. La salva de cohetes lanzados desde Gaza la semana pasada hizo que la población se refugiara en sus casas. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa israelí. Ambas partes se han comprometido a respetar el alto el fuego, pero han advertido de que reanudarán los ataques si se les provoca. Un mes después de la escalada de violencia en Sudán, cientos de personas han muerto y hay miles de heridos. Los expertos creen que el número de casos no denunciados es mucho mayor. Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, 19 millones de personas, el 41% de la población, podrían verse pronto amenazadas por el hambre en este país de 46 millones de habitantes si no se consigue poner fin al conflicto. It's really heartbreaking. It's hell. It's every day people struggling to find water because there's no more running water, struggling to find food, struggling to move around because, you can be caught in a crossfire if just because you want to go and buy some food. And if you do arrive to a shop, then the prices are skyrocketing and everybody's running out of cash as well because the banks have been closed for the past 26 days. La violencia estalló el 15 de abril en Jartum, la capital de Sudán, entre facciones militares rivales cuyos líderes habían llegado al poder con un golpe de Estado conjunto en 2021. La Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones calcula que al menos 700.000 personas están desplazadas en Sudán desde mediados de abril. El número de refugiados registrados en los países vecinos asciende a 150.000. La perspectiva del final de la guerra parece lejana. Ni siquiera se ha conseguido un alto el fuego. One of the things that needs to happen is for the international community to send a very, very strong message to the warring parties and say that humanitarian assistance and, in general, civilians' lives and civilians' infrastructure have to be protected regardless of ceasefires. China o Estados Unidos. Italia se encuentra en una encrucijada. El gobierno de Giorgia Meloni se pregunta si debe renovar la iniciativa Belt and Road, también conocida como Nueva Ruta de la Seda, que firmó con China el anterior ejecutivo y que expira en 2024, o bien distanciarse del dragón asiático para volver a acercarse a Washington. La primera ministra italiana parece querer retirarse, pero ¿China podría considerarlo una violación contractual? Sicuramente il Memorandum of Understanding non è un contratto, ma è sicuramente, e quindi non ci sono delle implicazioni e dei doveri legali che le due parti devono rispettare, ma è sicuramente un accordo tra le due parti, un accordo che ha un significato soprattutto politico, quindi ovviamente questo significato politico poi del memorandum può riflettersi sulle relazioni economiche tra Cina e Italia. Permanecer en la esfera de influencia de China exasperaría a la Casa Blanca, pero Meloni tampoco quiere romper definitivamente con Pekín para no perjudicar a las empresas italianas. Es probable que se firmen otros acuerdos con China, pero esta vez únicamente comerciales. En cuanto a los lazos con Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha lanzado un gran plan de recuperación económica de más de 7 billones de euros. Y muchas empresas italianas quieren su trozo del pastel. Pero para participar en las licitaciones, Roma debe demostrar que es un aliado fiable. Para Italia se trata sobre todo de cuantificar las consecuencias de no renovar la iniciativa con China.
it does carry some marginal economic risks, but I do not expect these economic risks to be huge. Or perhaps we could see actions against, I don't know, for example, luxury brands in China via boycotts. But I do see these as a very marginal and unlikely risk. But if China does not see this move as something that is damaging its core interests, we're probably not going to see much. El tiempo apremia. La cumbre del G7 tendrá lugar en Hiroshima el 19 de mayo y Meloni tendrá que tranquilizar a sus aliados occidentales. No es frecuente ver al Papa sentado junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Han compartido escenario para debatir medidas destinadas a aumentar la natalidad en Italia. Broche de una reunión de 2 días que congregó a distintos especialistas y responsables políticos. Italia tiene junto a España una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Envejece a un ritmo mucho más rápido que otros países de Europa. El artífice del encuentro explica que la crisis de natalidad italiana es una emergencia nacional y una cuestión que afecta a todos los partidos. Siamo convinti che su questa cosa non ci sia maggioranza e opposizione, siamo tutti convocati. Nel senso che mondo delle banche, mondo delle imprese, mondo dei media, mondo dello spettacolo, ma anche tutti i partiti politici, perché cambiano i governi ma poi questo tema rimane. Quindi l'obiettivo nostro, e un po' queste giornate lo stanno ad indicare, è quello di fare una grande nazionale dove tutti quanti collaborano e danno il loro contributo. Las cifras no son alentadoras. En 2022 los nacimientos cayeron a un nuevo mínimo histórico por debajo de los 400.000. Italia registró más de 12 muertes por cada 7 nacimientos. El gobierno de ultraderecha de Meloni creó el Ministerio de la Familia y la Natalidad. Recortar los impuestos sobre la venta de productos de puericultura, aumentar las prestaciones por hijo a cargo son algunas de las propuestas que el nuevo gobierno incluye en su presupuesto para 2023. E su questo ci siamo confrontati tra forze politiche tutte che si sono dette concordi a operare in maniera sinergica. Noi ne siamo contenti, noi siamo al governo solo da 6 mesi, in questi 6 mesi abbiamo non solo confermato tutti gli interventi che potevano favorire un welfare migliore per garantire un incremento demografico, ma abbiamo anche implementato le cifre a questo destinate e per Fratelli d'Italia è sempre stata una priorità. Meno giovani ma anche meno lavoratori, oltre che problemi per il sistema pensionistico e sanitario. Sono queste alcune delle conseguenze della crisi demografica in Italia. Sia il pontefice che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno però sottolineato come una crisi possa anche rappresentare un'opportunità di rinascita per il Paese. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Al menos 6 personas han muerto y 700 han resultado heridas por el ciclón Mocha en Birmania. Algunos residentes han comenzado a regresar a sus hogares o lo que queda de ellos en Bangladesh. Cientos de miles de personas habían sido evacuadas por las autoridades. Mocha empezó a azotar la frontera entre Bangladesh y Birmania el domingo, arrancando árboles y provocando lluvias torrenciales en una región que acoge a cientos de miles de refugiados rohingya. La oficina del Departamento de Meteorología bangladesí dijo haber registrado vientos de hasta 195 km/h y las inundaciones llegaron a ser de más de 1,5 metros en algunas zonas. Bomberos y voluntarios han comenzado a limpiar, algunos cortando los troncos que bloqueaban las carreteras. Las organizaciones humanitarias, por su parte, han empezado a distribuir alimentos. বাগানটাই সম্পূর্ণ শেষ ঘরের উপর দিয়ে আরো 1991 সালে যেটা হয়েছে এটাই দেখছি 94 দেখছি এর সেই আজকেটা বাড়ি বেশি দেখাবে ভয়াবহ বেশি দেখাচ্ছে। La operación de limpieza llevará mucho más tiempo en este lugar, donde unas 300 casas de un campo de refugiados rohingya han quedado destruidas debido a la fragilidad de sus materiales. Las autoridades de Bangladesh prohibieron a los refugiados rohingya construir casas de hormigón por temor a que esto les incitara a establecerse permanentemente en lugar de regresar a Birmania, país del que huyeron hace 5 años tras una brutal represión militar. En Tailandia, el líder de la oposición, Pita Limjaroenrat, afirma estar dispuesto a convertirse en primer ministro tras el sorprendente resultado electoral que deja a su partido, el progresista Move Forward, como el más votado sin lograr la mayoría para gobernar. El empresario de 42 años debe ahora negociar para formar gobierno.
And I am ready to be the Prime Minister for all, whether you agree with me or you disagree with me. I have congratulated Khun Paetongtarn from Pheu Thai for her hard-fought campaign and have invited her to join the coalition. And that includes 5 more parties in the previous opposition. Su victoria colma las esperanzas de muchos votantes que aspiran a un cambio tras 9 años de gobierno del primer ministro saliente, el general Prayut Chan-o-cha, que llegó al poder en un golpe de Estado en 2014 y ganó unas elecciones en 2019 entre acusaciones de falta de transparencia. Interceptado un submarino artesanal con 3 toneladas de cocaína. Es la 4ª embarcación sumergible interceptada en el Océano Pacífico por las autoridades de Colombia en lo que va de año. De 30 metros de eslora, llevaba un cargamento de 102 paquetes de cocaína con un peso total de 3.000 kilos. El mayor alijo incautado en un submarino desde 1993. Los 3 detenidos declararon haber sido obligados a embarcar por un grupo de narcotraficantes para llevar la droga a Centroamérica. Hasta aquí las noticias. Pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán los últimos preparativos del Festival Internacional de Cine de Cannes, en el que estarán nuestros compañeros Amaranta Cermeño y Yago Martín. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz semana. Pas bien là.